Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre hay que darle gracias al Señor. La Biblia dice que siempre, en todo y por todo, le demos gracias al Señor. Cuántas cosas, hermanos, por las que le tenemos que dar gracias al Señor cada día. Bendito sea su nombre. Hoy continuamos, hermanos, con esta enseñanza sobre el anticristo y el hombre de pecado. Y vemos que cada día vamos avanzando escalones hacia el entendimiento, porque el propósito del Señor y de su palabra es que resplandezca en nosotros la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Entonces, muy importante, hermanos, que esa luz está resplandeciendo. La palabra en su vida y en mi vida, en todos aquellos que nos esforzamos por conocerla y entenderla. Y acordemos que con un Dios de orden, todo es un orden. Para que el Señor nos dé entendimiento, es necesario escudriñar, buscar. Más que la palabra, buscar su presencia, buscar su voluntad. Y ya, lo otro viene porque ese es el deseo del Señor, que lo conozcamos y que lo entendamos. Hoy estamos en la enseñanza número 16, ya que las dos enseñanzas anteriores vino cierto entendimiento maravilloso a nuestra vida para poder entender lo que nos dice el Señor en este propósito, en este principio que estamos estudiando para poder estudiar Apocalipsis. Si nosotros nos fijamos bien, a Apocalipsis le hemos acomodado siempre a través de la historia todo este final desastroso, terrible, la ira de Dios, la gran tribulación, el anticristo, el hombre de pecado, todo lo que tiene que ver con un nuevo templo y por supuesto con que el anticristo se sienta en el templo de Dios. Entonces, todo eso se lo hemos acomodado siempre a Apocalipsis. Y si lo que estamos estudiando en el orden de Dios está, el Señor lo centró en un tiempo profético, histórico, único, en la venida de su Hijo, que la venida de su Hijo está relacionada a una generación a la cual Él vino para que se casaran con Yahweh. Y que el mismo Señor, la misma palabra, la misma Biblia lo define como los días postreros o los últimos días de esos 490 años que le dio. Son los días postreros, los últimos días de los 490 años, días postreros. ¿Por qué? Porque Él venía a renovar el pacto con los hijos de los que habían violado el antiguo pacto.
Entonces, como lo deshicieron, como se divorciaron de Yahweh, entonces el Señor vino para que sus hijos se casaran con Él. Entonces, eso es llamado los últimos días o los días postreros ¿de qué? De ese pacto, o sea, los días que le quedaban a ese pacto. Se estaba ahogando, estaba muriendo, iba a desaparecer. Iba a desaparecer. Y quiero que lo miremos aquí en Hebreos capítulo 8. Verso 13. Mire lo que dice. Muy importante. Por lo cual está hablando de Jeremías 31, 31 al 33. Entonces dice: no como el pacto que hice con sus padres. Mire, o sea, Jeremías 31, 31 al 33. Pero aquí en Hebreos capítulo 8, lo estoy leyendo a partir del verso 9. No como el pacto, o sea, o el 8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, lo mismo que les dijo el Señor a través de Jeremías, en Jeremías 31, 31 al 33. ¡Qué tremendo! No, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, divorcio, dice el Señor. Por lo cual, entonces ya aquí viene el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Entonces aquí, contexto, Hebreos, contexto, judíos, libro de Hebreos para los judíos, no para usted ni para mí, judíos, contexto, primer siglo. Si vamos al versículo 1 del capítulo 1, dice que Dios le había hablado a los padres de muchas formas y muchas maneras, pero ahora en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo. Entonces está hablando contexto, posteros días. Contexto, nuevo pacto. Entonces, y contexto, judíos, libro de Hebreos para los judíos, para los hebreos, no para usted ni para mí. Muy importante. Porque hemos aplicado muchos versículos de estos a nosotros mismos en muchas enseñanzas. Pero el Señor nos está enseñando algo precioso. Por lo cual este es el pacto que haré ¿con quién? ¿Con usted y conmigo? ¿Con los gentiles? No. Le está hablando a los judíos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Cuando usted y yo fuimos parte de la casa de Israel. Y estamos hablando en el contexto del primer siglo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿De cuáles días? Hablando de Jeremías 31, 31, 33, lo que el Señor dijo. Después de aquellos días, o sea, cuando viniera su Hijo, como dice nuevamente, gloria a Dios por repetir, cuando dice nuevamente Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a Israel, véalo aquí, a los judíos. Entonces, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Mire, este es el pacto que fue puesto en la mente y en el corazón, ya no escrito sobre piedras. Y sobre su corazón, mire, la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos conocerán al Señor.
porque seré propicio a ellos. Entonces, pero en el verso 13, que es lo que yo quería mostrarles, dice, después de esto, habla del nuevo pacto, habla del divorcio del Señor con los padres. Ahora el Señor vino a casar los hijos nuevamente con Yahweh, porque los padres violaron. Entonces, mire lo que dice respecto al primer pacto, o al antiguo pacto, ya antiguo, porque ellos lo violaron. Acabo de decir el Señor que ellos lo violaron. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Contexto. Pablo está haciendo esta declaración en el año 60 y algo. El Señor permitió que Israel, acordémonos, cuando Él vino, Israel se tenía que someter a Él. Tenían que recibir al profeta, tenía que escuchar las palabras del profeta y beberlas y comerlas. Tenían que recibir asilo y entregarle el cetro, pero no lo hicieron. Ahí el Señor les dio las diferentes parábolas. Una, la de los labradores malvados, que el Señor les entregó el reino y se fue lejos. Y cuando ya vino el tiempo de recoger el fruto, 490 años. El Señor les dio 490 años. Entonces, cuando se cumplieron los 483 años, es que aparece el Señor en escena. Y ahí es donde es bautizado. Muy importante. 400, hoy quedaba una semana. La 70ª semana de Daniel, que se la llevaron para un futuro. Entonces, en el año, en la 69ª semana de la 70, en esa 69 él fue bautizado, 483 años. Porque en el verso 26 creo que es que dice, y después de la 69ª semana, se le quitará la vida al Mesías. La 69, o sea, después de la, desde la 69 semana se le quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿cuánto después de que él fue bautizado? A los 3 años se le quitó la vida, 3 años y medio. Entonces, él murió en la 70ª semana, a la mitad de la 70ª semana. Por eso no quedaron ningunos 7 años para el futuro, como lo han traducido e interpretado los hombres. Entonces, muy importante que aquí está Pablo diciéndoles de que cuando vino el Señor a hacer el nuevo pacto, entonces ya cuando él confirmó el nuevo pacto con muchos, lo confirmó con Pablo, lo confirmó con Pedro, lo confirmó con sus discípulos, lo confirmó con los 3.000, con los 5.000 y con los miles. Le hace todo el libro de los Hechos para que vean las multitudes que se convirtieron al Señor, y muchos ancianos y muchos fariseos se convirtieron. Muy importante. Entonces, aquí en Hebreos, que es un libro para los judíos, no para usted ni para mí, ni para ningún pastor, sino para los judíos, porque le dijo a la mujer nuevamente, Sirofenicia, yo no he venido sino únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy importante. Él tenía que completar su pacto con un remanente, siempre fue un remanente, y lo hizo. Entonces, pero como ellos se tenían que someter cuando él apareció, y no se sometieron ni al profeta, ni a Silo, ni como el nuevo Israel, que él venía a hacer esa como de Jacob o de Moisés, el gran líder de Israel. Él venía a ser ese líder de Israel, para que lo siguieran a él, y no lo siguieron, lo rechazaron, lo mataron. Entonces, al no someterse,
y en las parábolas que él trajo, la parábola de los labradores malvados, entre otras, que el Señor les dejó la viña, le mandó a sus profetas, le mandó a sus discípulos, le mandó a todos los mataron. Y enviaría a mi hijo, que eso él les está hablando lo que sucedió desde el primer pacto. Le enviaría a mi hijo. Ahí les dio 490 años. Cuando el hijo vino a reclamarles el fruto de lo que les había arrendado, la viña, Israel, el reino. Por eso dice claramente Génesis 49:10 que no se les sería quitado el cetro, ni el dominio, ni el gobierno, sino hasta que viniera Silo. Y cuando él viniera, a él se someterían todas las naciones, incluyendo a Israel. No lo hizo. Entonces, muy importante que más bien le quitaron todo, no se sometieron, pero el Señor permitió que paralelamente, porque aquí Pablo está diciendo que lo que está viejo, ojo, que lo que está viejo y envejecido está próximo a desaparecer. O sea, ¿cuál era el pensamiento? Que cuando muriera el Señor, inmediatamente los acabara a todos. Y ahí comenzaba el nuevo pacto en Hechos capítulo 1, verso 1. No, el Señor les dio 40 años, y mire que aquí lo valida el apóstol Pablo. Dice que todavía está vigente el antiguo pacto, pero está próximo. Lo está diciendo 6, 7 años antes de que ocurriera lo que ocurrió, la tormenta perfecta en el año 70. La ira de Yahweh con el ejército de Yahweh, el ejército romano, que después lo muestro en la Biblia, como él llama al ejército romano su ejército. Muy importante, hermanos. Muy importante. Todo esto es revelación que está ahí. Entonces Pablo está diciendo aquí, al decir nuevo pacto, ¿pero por qué? Porque el nuevo pacto traía un nuevo reino, un nuevo rey, la teocracia, Dios como el jefe máximo de todo, Dios entronado sobre todo, un nuevo templo, unos nuevos sacrificios, un nuevo sacerdocio, un nuevo sumo sacerdote, una nueva ley, como dice Hebreos 7, 10 o 12 o 14, que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley también. Se quitó. Muy importante, porque ellos tenían 613 mandamientos. Entonces, aquí, ese nuevo pacto, al decir nuevo pacto, el antiguo pacto, cuando el Señor se lo dio en el Sinaí, no era simplemente unas letras que él puso y las guardaron en alguna parte, no. Ese nuevo pacto incluía 613 mandamientos. Muy importante. Los mandamientos morales, los 10 mandamientos, los mandamientos civiles y los mandamientos ceremoniales, la ley, que nunca lo cumplieron, pero el Señor vino y los cumplió todos a la perfección. Y la Biblia dice que el que está en él, sea judío o gentil, cumple todos los mandamientos, en él, lavado con la sangre de Cristo. Entonces, muy importante, hermano, porque no tengo afán. Llevamos ya 2 enseñanzas donde no he avanzado ni un solo cuadrito, o sea, no he leído nada. Solamente en los versículos de introducción, pero no me interesa, sino que si el Señor nos está ayudando a entender estas cosas, hermano, qué hermosura, qué bendición. Entonces, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ojo, el viejo pacto incluía 613 mandamientos, y dentro de esos 613 mandamientos estaba la ley. 603 mandamientos, la ley. 603 mandamientos, la ley. Que los otros son los 10 mandamientos morales que vino el Señor y los confirmó, los 10 uno por uno. Uno por uno. Entonces, y ya, por supuesto que el día del Señor, o el cuarto mandamiento, es Él. Yo soy mayor que el sábado. Yo soy el Señor del sábado. Muy importante, aunque algunos lo convirtieron en un día lleno de mentiras. Porque si fuese el verdadero sábado que mandó el Señor en el primer testamento, tendrían que mantener las luces apagadas, no podrían ni subir el switch, no podían hacer de comer nada. ¿Y qué hacen, por ejemplo, muchos judíos hoy en día, o llamados judíos más bien?
que ellos no hacen nada, pero ponen a todos sus sirvientes a que les hagan todo. Qué manera de violar la ley tan tremenda, como si Dios fuera bobito. ¿Ah? Qué tremendo, un Dios tan sabio y tan inteligente. No hay sino que mirar una sola flor para que usted vea la hermosura infinita que hay ahí. Entonces, muy importante, hermanos, el viejo pacto traía una serie de cosas, porque el viejo pacto traía una nación, unas ciudades, una Jerusalén, ojo, un sacerdocio, unas ministraciones, unos mandamientos, todo, y son muchísimas cosas, una genealogía. Ojo, que ya la nueva genealogía, lo que dice el Señor en 1 de Pedro 9, vosotros sois ¿qué? Linaje, ahí está, linaje escogido. Primero había un linaje, el linaje de Israel, únicamente, solamente venido a las ovejas perdidas o sea, el linaje de Israel, no, ahora hay un nuevo linaje. O sea, que el nuevo pacto no solamente es un nuevo pacto en su sangre, eso incluye un templo, eso incluye un rey, un Dios, la cosmovisión de Dios en nuestras vidas, el conocimiento de Dios, la obediencia a Dios, los mandamientos de Dios, el sacrificio a Dios, que es nuestra vida, el sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces, muy importante que el nuevo pacto incluye cantidades de cosas como el antiguo. Por eso, hermano, por amor de Dios, hagamos cuentas. Una calculadora que no tenga sino los 9 numeritos, no necesitamos seno, coseno, tangente y todas esas variables e infinito, todo eso no, solo la sencillita, suma normal. El primer pacto incluía todo lo de la nación de Israel, todo lo que tenía que ver con ellos lo incluía. Todo. Y que no cumplieron los mandamientos del Señor, y que se adueñaron de todo lo del Señor, y que se sentaron en el templo de Dios como si fueran Dios. Ya lo hemos visto muchas veces. Ojo. Entonces, el nuevo pacto, al desaparecer el primer pacto, al envejecerse y estar próximo a desaparecer 7 años después de que Pablo escribió el libro de Hebreos para los judíos, entonces ahí claramente lo muestra la historia. Hay miles y miles de escritos de diferentes escritores desde el siglo I hasta ahora, miles y miles y miles de testimonio de que verdaderamente cuando envejeció este pacto, que el Señor permitió que siguiera trabajando 40 años, así como permitió cuando el Señor llamó a Saúl y él esperó que se arrepintió por 40 años Saúl y no se arrepintió, terminó suicidándose. Pero paralelamente estaba el reino que representaba a Saúl, el reino de la carne, el reino de la soberbia, y que Dios lo usó porque Dios usa lo uno como lo otro. Y paralelamente estaba el reino del Espíritu. David lo permitió por 40 años, a los 40 años lo cortó. Así permitió al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, 40 años en el desierto, esperando, dándoles oportunidad, porque Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. 40 años, nada. Aquí también les da 40 años, y aquí 40 años en donde el Señor validó todo lo que ellos tenían, pero por darles una oportunidad más de 40 años, no por nada más. Él los pudo haber destruido cuando Él resucitó. Pero Dios es un Dios de orden, todo se repite, lo del primer testamento se repite, todo. Entonces, por eso es que Pablo está validando, pero está diciendo, la validez que tiene este pacto está próxima a quitarse. Y cuando se quitó el pacto, cuando ese pacto escrito fue quitado en el año 70, también fue quitada la nación, fue quitada Jerusalén, ya Sodoma, Egipto, Babilonia. Ojo. También fue quitado el sacerdocio, el templo, las administraciones, las fiestas, todo. No quedó nada. Lo que hay hoy en día es cosas hechas por hombres.
Yo puedo ya mañana disque volverme mesiánico y empezar a celebrar fiestas. Dios quitó todo. 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 Claro. Para niños. Claro. Entonces, muy importante que el nuevo pacto, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Entonces, ¿qué pasa? Que el nuevo pacto trae lo mismo que traía el anterior, pero ya todo celestial. Anteriormente eran nacidos de la carne, o sea, nacidos, descendientes de la carne de Abraham, descendientes de la carne de Jacob. Ahora, el nuevo reino, el reino espiritual, el que estableció Cristo y que es eterno, ya no es de la carne, ya no es nacido, ya no es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón y mujer, sino de Dios, totalmente. Todo es de Dios. Por eso somos templo de Dios. Por eso el Señor demanda sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso tenemos un sumo sacerdote perfecto, de un orden perfecto de Melquisedec. Por eso Él dice que estamos sentados en lugares celestiales con Él, tanto los judíos convertidos como los gentiles injertados. Ojo, porque por eso lo que estamos estudiando tiene que ver con una apostasía. Y esa apostasía tenía que ver es con un pacto. Ojo, no con nada más. Porque eso de los llevaron es que a que pecara tal pastor o que pecara tal otro. Nada que ver. El problema es el pacto. Y el problema es la apostasía de los que estaban casados con Yahweh. Eso es todo. No más. Pues, lo que nos enseñaron es totalmente lo contrario a esto. Esto nunca nos lo han enseñado, jamás. Jamás. Es muy importante que entendamos que el nuevo pacto, todo lo que trae el nuevo pacto, y la gente simplemente una confesión de fe y se congrega, hermano, y ya, y se siguen congregando. Ay, hermano. Hay un orden perfecto de Dios. El Señor demanda una adoración en espíritu y en verdad, conforme a Cristo lo adoró, conforme Él se sujetó a Dios. Dice que sigamos sus pisadas. Dice que los que dicen que están en Cristo deben andar como Él anduvo. Uy, hermanos, entonces nosotros podemos hacer cuentas y Dios mío, nosotros nos quedamos en un legalismo religioso de mantenimiento. Muy importante que esto es profundo, la palabra es profunda, es maravillosa, pero cuando Dios quiere que se revele, se revela. Entonces muy importante que así como ellos se esforzaban por cumplir mandamiento tras mandamiento tras mandamiento, que al que veían violando un mandamiento se reunían y lo mataban, lo apedreaban. Hoy en día el Señor demanda de nosotros adoración, pero por verdaderos, no cuentos, no los que hacen una confesión de fe, o los que se congregan para que los mantengan allá de besito en besito y cositas bonitas. Tenemos que conocer a Dios para poder conocer lo que Él nos demanda, para poder darle lo que Él dice, la gloria que es debida a ese gran nombre que Él tiene, que Él lo exaltó sobre todo el universo, y su palabra, a la que pisoteamos todo el tiempo. Es muy importante, hermanos. Muy importante. Qué tremendo. Entonces, año 63, que más o menos escribió Pablo Hebreos, hace esta declaración a los hebreos, a los judíos, a los hijos de los padres que se habían divorciado, que todavía había la posibilidad, todavía el Señor los persiguió a través de los apóstoles, todavía. ¿Para qué? Para que se convirtieran al Señor. Y para que entraran al matrimonio ellos, y de ahí injertarnos a nosotros. Muy importante. Ese era el propósito, eso fue lo que declaró el Señor Jesucristo. Entonces, muy importante que lo que vamos a leer y lo que hemos venido leyendo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, tiene que ver con unas condiciones preestablecidas por Dios
para un cumplimiento profético e histórico de un tiempo exacto y perfecto, porque Dios es un Dios de reloj perfecto, para que viniera a lo que él había profetizado de recibir un nuevo pacto, un nuevo matrimonio con Yahweh, ya que los padres lo habían violado. Entonces, todo el contexto de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 tiene que ver es con un pacto, con la violación de un pacto, con el no querer confirmar el pacto con el que les dio 490 años, 5 siglos, para que se arrepintieran y entraran en comunión con Dios y se estableciera el nuevo pacto bajo la sangre del Hijo de Dios. Es muy importante que lo entendamos. Y todo eso entonces tenía que ver con unos postreros días que se habló, porque el ángel Gabriel claramente le dijo a Daniel, en Daniel creo que es 10, 12 o 12 días, algo así, le dijo que yo te mostraré lo que le ha de suceder a tu pueblo en los postreros días, porque esto es para esos días. ¿Cuáles postreros días? Los que el ángel le dio en el capítulo anterior, 490 años. Cuando se cumplieron esos años, eran los postreros días o los últimos días de esos 490 años. Mire qué fácil. Lo que siempre nos han enseñado es que los postreros días es el fin del mundo. Apocalipsis, todos se lo llevaron para Apocalipsis. Hermanos, ¿qué va a pasar con Apocalipsis si aquí estamos encontrando todo antes del Apocalipsis 2000 años o cuántos miles de años después? ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasó con toda esa mentira en la que nos arraigaron y que nos quedó? Que la gente no quiere recibir esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con 7 años de gran tribulación en ese Apocalipsis futuro? Porque claramente, hermano, usted no relaciona, por amor de Dios, hermano, usted no relaciona. Usted que es tan bueno para las matemáticas, para hacer cálculos, cuando va a comprar algo para que no lo engañen pidiendo rebaja, no hace cuentas, hermano y hermana, que el Señor dijo más de 10 veces en Apocalipsis, hermano, y el primer versículo de Apocalipsis, Él dice claramente, la revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio para revelar a su siervo lo que ha de suceder pronto. No relaciona todo esto. Cuando el Señor le dice en Mateo 24, todo esto vendrá sobre esta generación. Cuando el Señor traía en Isaías 61, 1 y 2, que fue lo que leyó en Lucas 4, 44, leyó todo y le faltó por leer esa última partecita, la más pequeña de todas, que decía, y el día de venganza del Dios nuestro. Y leyó todo eso tan grande. El primer versículo de Isaías 61, que fue lo que leyó, que es igual a Lucas 4, 24. Hermano, todo lo que leyó. Y le faltó leer lo más, 4 o 5 palabritas. Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque él tenía que dar tiempo a que sucediera lo que sucedió, a traer la palabra, a mostrar el amor, a mostrarles a ellos todo lo que estaba profetizado sobre ellos, a que se cumpliera sobre él el 100% de las profecías que hablaban de él. Si hablaban de otros, otra cosa. Mándeme algún versículo que hablen de otro, hermanos, pero lo que hablaron de él claramente se lo dijo al Señor que lo había terminado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Por tanto, Padre, como yo la acabé, yo ya hice mi parte del negocio, porque claramente la Biblia muestra con absoluta claridad que hubo un pacto en la eternidad pasada entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Hubo un pacto, que ahí fue cuando el Señor, antes de la fundación del mundo, como lo dice Pedro, que antes de la fundación del mundo, Él estaba predestinado de antes, un pacto entre el Padre y el Hijo, un pacto.
para Él venir a hacer una obra, a glorificar 100% al Padre en todo. Y eso fue lo que hizo. Y le entregó una cantidad de propósitos que tenía que cumplir a la perfección. Y el Señor le dijo en Isaías 49:3, Él le dijo, Él me glorificará. En Él yo seré glorificado. ¿En quién? En el nuevo Israel. Entonces Él tenía que venir a cumplir lo que dice Isaías, las 70 semanas de Daniel, lo que dice el profeta de Moisés, Deuteronomio 18, 15 a 18. Entonces Él tenía que venir a cumplir eso. Y Él le dijo, Señor, yo ya lo cumplí a la perfección. Por eso, como yo ya hice mi parte del pacto que hicimos antes de la fundación del mundo, ahora, Padre, te toca a ti la parte tuya. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo le dijo eso? En Juan 17, 4 y 5. Y se lo dijo antes, yo ya te he glorificado, ahora te toca a ti, Padre. Entonces es muy importante. Y en la cruz también se lo recordó. Entonces, es muy importante que ese es el contexto. Contexto del venir. A pesar de que habían violado todo, venir y les había dado oportunidad a los hijos. Pero el Señor claramente le dice a los hijos que ellos llenaban la medida de los padres y la sobrepasaron. Ahí fue donde se encontraron. Entonces, ellos le dijeron al Señor, si nosotros hubiéramos estado al lado de nuestros padres, cuando ellos cometieron lo que cometieron, nosotros no lo hubiésemos cometido. Y el Señor les dijo, ahora ustedes reconocen que son hijos de aquellos que violaron toda la palabra de mi Padre. Y ahí donde les dice serpientes, generación de víboras, y con todos los títulos que el Señor y los apóstoles les dieron. Muy importante. Entonces, oportunidad hubo, ya no hay más oportunidad. Por eso claramente Hebreos capítulo, creo que 9, 27, 28, dice que el Señor viene por segunda vez sin relación con el pecado. No viene a salvar a nadie, sino viene únicamente por aquellos que lo aceptaron, aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo, aquellos, los que lo esperan. Lea por favor, versículo 28. Los que lo esperan. No viene por nadie más, no viene a salvar a ningún pecador. Usted y yo ya fuimos lavados con la sangre de Cristo, ya fuimos justificados. Así lo dice claramente Romanos 8, 29. Ya usted, y se lo dijo el Señor, ya ustedes están lavados por la palabra. Entonces nosotros somos esos que ya fuimos lavados. Estamos en el proceso de santificación. El Señor nos tiene escritos. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, dice que nosotros seremos manifestados con Él. Entonces el Señor claramente, según el libro de Hebreos, viene únicamente por los que le esperan. Muy importante, hermanos. Muy importante. Así que necesitamos entender el contexto de Segunda de Tesalonicenses. Contexto en un espacio, Israel, una ciudad, Jerusalén, ante un pueblo, esa generación, en un tiempo, postreros días de un pacto, en donde el Señor tenía que venir a cumplir unos propósitos. Todo eso es pasado, hermanos. Todo es pasado, ya no existe. El que nos están enseñando a nosotros y sigan enseñando en los púlpitos del planeta Tierra lo mismo, sobre una gran tribulación, sobre un apocalipsis, sobre todas esas cosas, hermano. Eso es como yo decirle, invitar a alguien, invitarlo a usted, hermano, le voy a invitar a que comamos en el piso 107 de las 2 torres de Nueva York. Es exactamente lo mismo. No existen. Pasado. No hay forma. Puro cuento. Esta es la verdad. Pero, entonces, cuando nos paramos en ese contexto de la Biblia, de la palabra de Dios, hermanos, claramente vemos el resultado es perfecto. Empezamos con la calculadora. Señor dijo más de 10 veces en Apocalipsis que todo esto era para que sucediera pronto. Mateo 24 viene, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que son
los evangelios sinópticos, dice claramente que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuál generación? Esta generación que les dio la parábola de los labradores malvados, los que les dio la parábola de la fiesta que el padre le hizo al hijo, la fiesta, y que fue por los convidados y los mandó, mataron a los convidados, y no quisieron, hermanos. Entonces ahí cuando el Señor le dice a los gentiles, vengan ustedes. Muy importante. Entonces, todo el contexto de lo que declara Pablo, todo el contexto de lo que declara Pedro para los días postreros, hermanos, todo. Y que se cumple de que él está diciendo aquí de que va a terminar un viejo pacto que se envejeció y que ya está próximo a desaparecer. En el año 70 termina completamente y para siempre. Ya no existe antiguo pacto. Eso ya dejó de ser. El Señor lo cumplió. Y al cumplirlo entonces pudo glorificar al Padre y comenzar entonces ya con un nuevo pacto. Si no cumplía el primer pacto, no podía seguir con el segundo pacto. Él lo cumplió a la perfección. Lo dice claramente el libro de Romanos, Corintios. El Señor claramente cumplió todo. Entonces por eso es que hace un nuevo pacto. Y más pruebas de que todo está concatenado al primer siglo es que a partir del año 70 todo lo que tenía que ver, las miles de cosas que tenían que ver con el primer pacto desapareció para siempre, porque solo en el tabernáculo hay cientos de cosas, de utensilios, colores, figuras, tipos, sombras, que todo eso dejó de ser cuando se cumplió en él, y murió todo eso cuando destruyeron el templo en el año 70. Todo lo que tipificaba, las cientos o miles de cosas que estaban ahí, todo lo tipificaba, todo lo que él tipificaba, porque él tipificaba todo, hasta la menorá, todo lo tipificaba él. Entonces todo eso dejó de ser, porque tenía que desaparecer con el primer pacto. Por eso lo que está viejo y se envejece está próximo a desaparecer 7 años antes y desapareció para siempre. El pacto, los 603 mandamientos, con todo el pueblo, con toda la nación, con la genealogía, con el sacerdocio y con todo lo que implicaba la administración, miles de cosas, con fiestas y todo lo demás, desapareció eternamente y para siempre. Ya si el Señor establece algo de que se celebra es con la iglesia, los judíos de ese remanente lavados con la sangre de Cristo y casados con Yahweh, y nosotros como injertados únicamente. Por eso es que es imposible que venga cualquier apostasía, cualquier cosa en un futuro después del año 70, imposible, hermanos. Entonces, nuevamente, todo esto tiene que ver con ese contexto. Entonces todo lo que supuestamente nos han enseñado que Apocalipsis representa todo esto, expulguémonos, hermanos, expulguémonos, que eso es lo que nos han enseñado, que se está esperando un Apocalipsis, y en el Apocalipsis que se desarrolla todo, es que el anticristo viene y hace un pacto, todo eso. Hermanos, Dios mío, cómo han pervertido la palabra del Señor. Todo eso es una mentira, todo. ¿Por qué? Porque todo tuvo un cumplimiento perfecto. Y pruebas, años 70. Pruebas, desapareció ese pacto para siempre, eternamente. Desapareció esa nación eternamente. Desapareció Jerusalén, la terrenal, eternamente. Desaparecieron sacrificios eternamente. Desaparecieron las administraciones eternamente. Desapareció ese sumo sacerdote de la carne eternamente. Desapareció ese templo eternamente. Todo desapareció. Todas las pruebas las tenemos en la mano. Una calculadora de 10 numeritos, del 0 al 9. Ahí está todo fácil, hermanos, todo desapareció. Entonces, hermanos, Dios mío, todo eso que están esperando para un apocalipsis, y un apocalipsis de que guerra entre Rusia y Estados Unidos o la China, no tiene nada que ver. Esos son pedazos de carne putrefactos y en vía de descomposición, que somos los seres humanos, nada más. No tiene nada que ver con ningún cumplimiento profético histórico. El corazón del hombre, que es perverso, más perverso que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Malvado y perverso el corazón del hombre, dice el Señor, más que todas las cosas. Busque lo malo
y de entre lo malo que busque, es santo al lado del corazón de nosotros. Pero eso es lo que pasa, la concupiscencia, naturaleza caída, carnales, que decidan eso es todo. Y que se matan entre los unos y los otros, claro. Y que ahí mueren cristianos, claro, mueren, pero viven para con el Señor, decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es Biblia, hermanos. Qué privilegio tan grande tenemos usted y yo de tener todo este entendimiento. Entonces, nada que ver con eso no tiene nada que ver con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque toda la profecía bíblica, busquen en YouTube, hermano, son miles y miles y cientos de miles de enseñanzas. De 5 minutos, de 10 minutos, de 1 hora, de muchas horas, de múltiples horas, en las cuales están asociando lo que pasa en Israel, un Israel que es una mentira, o lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en la China, o lo que pasa con el coronavirus, lo están asociando con la Biblia. Imposible, imposible, nada tiene que ver con la Biblia, ninguna nación de hoy, nada. Lo único que nos queda a nosotros es un espacio para arrepentirnos y vivir arrepentidos día tras día, porque nos toca arrepentirnos día tras día y buscar la misericordia del Señor día tras día. Todo eso es una mentira. Entonces usted dice, y estos sabios que se han hecho multimillonarios y todos estos hombres orgullosos que van de nación en nación y que los reciben como si fueran Dios, ¿qué? Una partida de mentirosos, no más. Una partida de mentirosos y una partida de engañados, claro, engañados, como fuimos nosotros en la iglesia anteriormente, engañados con mucho cuento religioso, puro cuento, puras emociones. Hermano, Dios mío, fruto es lo que pide el Señor y es lo único que mira, no palabrería, fruto. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos dio poder y el poder está en su palabra y su palabra es la luz, y nosotros no nos guiamos por lo que dice la televisión, o por lo que dice el internet, o por lo que dicen los noticieros, o por lo que dicen los periodistas, o por lo que dicen los supuestos profetas mentirosos, que eso ya no existe, sino que nosotros nos guiamos por la que es la lámpara de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar diario, la Biblia. Ojo, ojo, no por ningún profeta. Y la gente con comezón de oír, yo conozco hermanitas y hermanitos comezón de oír y se alegran con la elocuencia del hombre. Hermano, lo peor que existe es la elocuencia del hombre, porque te convence. Lo que necesitamos que nos convenza es esta hermosura, esta preciosura, la luz, la lámpara de Dios, Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces, eso es lo que usted y yo estamos necesitando, hermanos. Esto, la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. Hermano, ¿qué haremos nosotros sin la palabra de Dios? ¿Qué haremos nosotros sin la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios? Entonces, muy importante, toda la profecía de hoy se fundamenta, se cimenta y se establece a través de lo que dicen los noticieros, lo que dice YouTube, los diferentes pastores mentirosos, porque todos están engañados. La verdad es la verdad. Que dan religión y que dan cultos y cosas muy bonitos, sí, sí, pero estamos hablando escatológicamente, me quiero hacer entender, escatológicamente engañados totalmente, porque todo eso tenía un propósito, tenía un tiempo. Dios es un Dios exacto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, pare ahí paró el reloj y no siguió más. Señor que permitió que siguiera hasta el año 70, y en el año 70 desaparecería eternamente y para siempre ese templo, esas administraciones, esos ministradores, ese gobierno, esos reyes, esa ley y todo lo que tenía que ver con ello, inclusive eternamente y para siempre su genealogía, como lo asegura Flavio Josefo y todos los escritores. No quedó una sola letra de nadie. Y según Dios, hermano, y quiero leerlo ya para cerrar, que es muy importante que esto le quede a usted muy claro, hermanos, muy claro. Ok, aquí.
Ok. Aquí dice, muy claro, en Nehemías capítulo no 6 sino 7. Cuando el rey les dio la potestad de ir a establecer ya, levantar el templo, poner los muros, que eso se hizo en las 7 primeras semanas. Por eso dice Daniel capítulo 9, que primero les dio 7 semanas y 62 semanas. En esas suma de 62 semanas son las 69 semanas, o sea que dice después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, pero usted tiene que sumarle las 7 semanas anteriores, o sea después de las 69, o sea que el Mesías fue bautizado en la semana 69, 7 más 62, 69, quedaba una sola, los 7 años que esto los llevaron para un apocalipsis futuro, hermanos. Es que 7 años de gran tribulación, ahí donde vienen las 6 o 7 tribulaciones que se inventaron, o 7 raptos que se inventaron, que no hay sino uno. Entonces, muy importante, cuando el Señor les dio eso, entonces ellos fueron, están en las primeras 7 semanas, o 49 años. Ahí, entonces van a establecer el sacerdocio para poder ministrar en el templo, y mire lo que dice, Entonces está mencionando aquí una cantidad de nombres de todos los que van a ministrar. Y dice en el verso 60 del capítulo 7 de Nehemías: todos los sirvientes del templo e hijos de los sirvientes de Salomón, 392, y estos son los que subieron de Temelá, Telearsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, no pudieron mostrar la genealogía. Mire, un Dios de orden y exacto, ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cor, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Bersabé, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron expulsados, excluidos, eliminados del sacerdocio. Entonces, ¿por qué cree usted? ¿Cree que es una coincidencia de que hayan destruido la genealogía de toda la nación de Israel? Porque lo que acabó de decir Pablo, que lo que está viejo y se envejece está próximo a desaparecer, no era solamente el pacto de los 603 mandamientos, no, y ellos ministraban basados en los 603 mandamientos, ellos ministraban el templo basados en esos 603 mandamientos, tenían un sistema de vida religioso y legalista basados en esos 603 mandamientos, más los 10 mandamientos morales. Esa es la ley, los 603. Entonces, todo lo que incluía aquí desapareció, pero el Señor no iba a dejar para que hoy en día ya nombraron hace años sumo sacerdote y nombraron levitas. Todo eso es una mentira. Es como yo decir que soy hijo de Napoleón, que vengo de Napoleón. ¿Y cómo lo compruebo? No tengo, ellos tampoco tienen cómo comprobar ni siquiera que son judíos, ni siquiera. Hermano, no estoy contra ningún gente de ninguna nación, contra ningún judío ni contra nada. Estoy hablando de la Biblia. Yo soy un hombre de la Biblia, de la palabra, 100%. Y me paro ahí, no me muevo de ahí, ni para la izquierda ni para la derecha, para que lo torcido no se salga del camino. Entonces, además de todo lo que hemos escuchado esta noche, todo, el Señor se encargó, como lo asegura Flavio Josefo, que no quedó la genealogía de nada ni de nadie. Todo fue destruido. Ojo, entre las cientos o miles de cosas, porque ese pacto se envejeció y está próximo, le quedaban 7 años de vida hasta el año 70, donde ocurrió la tormenta perfecta. Se divorciaron de Yahweh, con el que estaban casados, se casaron con César, amañados con César, se unieron a César, usaron a Roma contra la iglesia del Señor, contra el Señor. Hicieron que Roma, el jefe que lo había absuelto, lo crucificara. Lo obligaron.
Lo obligaron, porque con un telefonazo que en esa época no había, estamos hablando para que usted entienda, le envían sus invitados, le envían sus trabajadores a que le digan a César lo que no quiso hacer. Y como había un pacto entre ellos, porque ellos se casaron con César, Pilato se iba a ver en graves problemas. Por eso fue que le dio miedo y accedió a que lo crucificaran. Ojo, 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 la gran ramera se sentó sobre la bestia. Ojo. Y la gran ramera es aquella, nuevamente lo digo, es aquella que cometió el más alto nivel jamás conocido de adulterio, pues adulteró contra el Dios eterno, contra el creador de todo el universo. Por eso es que la llaman la gran ramera, porque a esa no se le parece ninguna en el planeta Tierra jamás. Y cuando forzó a la bestia, que es Roma, a la bestia, contra los hijos de Dios, contra los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces se sentó sobre ellos y los obligó. Y manipuló como siempre fueron. El Señor lo dice claramente. Porque su función y su vida estaba cimentada en la mentira. Más de 6,000 mandamientos en Talmud. Y el Señor les dice, lo quiero leer ya para cerrar. Muy importante, para que terminemos con la bendición del Señor, hermanos. Qué hermosura. Qué hermosura. Mire. Mire qué belleza lo que es la madre de las rameras. Porque los padres fueron una ramera contra Yahweh. Lo dice la Biblia, ya lo leímos, léalo de nuevo, hermanos. Jeremías 31, 31 al 33. Y después los hijos, que el Señor les dio más tiempo, vino él, que nunca había estado en carne definitivamente, aunque había tenido muchas manifestaciones en el Primer Testamento. Vino y cogió un cuerpo de carne, como dice el Señor en Hebreos capítulo 10, verso 5. Sacrificio, ofrendas y expiaciones por el pecado no quisiste más, me preparaste cuerpo. Y le dijo, he aquí vengo, oh Señor, para hacer tu voluntad. Nadie la hizo. Quítalo primero, nuevamente, aquí. Quítalo primero. ¿Qué era lo primero? Lo que Pablo está declarando en Hebreos capítulo 8, verso 13, que está viejo y envejecido y próximo a desaparecer. Quítalo primero. ¿Qué eran? Los 603 mandamientos, más todo lo que tipificaba eso primero. El templo, los sacrificios, las fiestas, la nación, Jerusalén, la genealogía, el sacerdocio, el sumo sacerdote, todo, quítalo primero y establéceme a mí. Eso fue lo que sucedió. Hermano, mire otra prueba más. Bendito es el Señor como le trae a uno a la memoria las cosas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, esa gran ramera fue la que se sentó sobre la bestia para que la bestia atormentara al pueblo de Dios. Ojo, muy importante, hermanos. Mire lo que dice Jeremías 8:8 sobre la Biblia de ellos, que ellos llaman la Torah oral o la Biblia oral. ¿Cómo decís, verso 8:8? ¿Cómo decir nosotros los judíos somos sabios? Y la ley del Señor, la palabra de Dios, la Torah de Dios, está con nosotros. Una pregunta, el Señor pregunta. Ciertamente, o sea, con toda seguridad, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Todo lo que escribieron ellos, todo el Talmud, los escribas, todo mentira, falso, todo en contra de Yahweh. Por eso fue que cuando el Señor, todo lo convirtió en mentira. Cuando el Señor lo fueron a acusar, dice que se levantaron unos falsos testigos, la pluma mentirosa. Por eso es que cuando iban a apedrear a Esteban, ya para cumplir los 3,5 últimos años, para apedrearlo a él, ahí precisamente
Dice que se inventaron también otros falsos testigos. Todo lo de ellos se cimentó siempre en la mentira. Todo ese Talmud es un libro de mentira, aquí lo acabamos de leer, todo lo de ellos, pero todo eso ya desapareció. La gente que sigue practicando eso no es simplemente una gente que quiere practicar eso, otros se leen el budismo y otras cosas, son bobadas. El que se arrepiente y viene a Cristo, inmediatamente el Señor se glorifica en él. Entonces, muy importante, muy importante, hermanos, muy importante. Qué tremendo encontrar la verdad, y que de ahí para acá ya no hay nada, porque lo que está, hermanos, vamos a leerlo ya, hermanos, es que afán tenemos. Bendito sea el Señor, qué afán tenemos, hermano. Si yo me deleito con la palabra del Señor, hermano, para mí esto es una dulzura. Para mí este es el mejor banquete del mundo, leer la palabra, estudiar la palabra. Y si tengo que exponerla, las pongo, pero no es mi prioridad. Mi prioridad no es esto. No es ni predicar, ni enseñar, nada de eso. No es mi prioridad. Mi prioridad es mi vida en el Señor. Y lo hago porque lo tengo que hacer, pero no es mi prioridad. Y más sabiendo de tanta gente que no le interesa para nada la palabra del Señor. Pero, bueno, gloria a Dios. Vamos a mirar aquí, para que usted vea lo que dice el Señor. Mire. Por lo cual, mire, entrando, Hebreos capítulo 10. Vamos a leerlo desde el verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley, la que iba a desaparecer en el año 70 para siempre y eternamente, ella con sus hijos y con todo. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, ¿cuáles eran los bienes venideros? El nuevo pacto, el nuevo sacerdocio, el nuevo templo, nuevos sacrificios, nuevo sumo sacerdote, la teocracia, Dios como Rey, Señor de nuestras vidas, hermano. No, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, eso es lo que hacían, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que todos los que estaban en la ley estaban muertos, necesitaban a Cristo. De otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, porque esto todavía, cuando Pablo escribió esto, todavía les quedaban 7 años a esa ley. Pablo la validó. Pablo validó que había 2 reinos en este momento, y Dios los consintió de que fuera así. Pero como al final y al cabo tenían que encontrarse con la tormenta perfecta, de la tormenta perfecta no sale nadie. Véase la película, se llama La Tormenta Perfecta, hermanos, de la vida real, para que usted vea ahí lo que se está enseñando aquí es exactamente lo mismo. Entonces, de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea que ofrecer animales serían con la misma conciencia pervertida, ellos o nosotros o el que fuera. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, o sea, nuevamente pecados, ya nosotros no, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, o sea, nada de eso podía hacer nada por nosotros. Ahora dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice Cristo, cuando se cumplieron ahí las 70 semanas de Daniel, cuando él vino y fue bautizado en la semana 69, 47 más la 62, en la 69 semana fue bautizado. Por lo cual, entrando en el mundo, bautizado, dice, ahí cuando empezó el ministerio, sacrificio y ofrenda no quisiste, Padre, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice Cristo lo dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, esa que dijo Pablo aquí en el capítulo 8, de que ya estaba lista de desaparecer, le quedaban 7 años.
Y diciendo luego, primero dijo eso Cristo y después dice Pablo que Cristo dijo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita, quema, destruye, desaparece para siempre. Lo primero, la ley con todo lo que representaba. La nación, la ciudad, todo, genealogía, todo. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, para establecerme a mí con todo lo que traigo, con un reino. Vengo como rey, vengo a glorificarte y a enseñarle a todo el mundo a que te glorifique. Ojo, muy importante, hermanos. Muy importante, hermanos. Qué cosa más hermosa, hermanos. Miren, uno está encerrado, ni me doy cuenta. Están encerrados. Cuando era la enseñanza 15 dije que era la 14. En la 15 dice que nuevamente que era la 14 y la escribí. Y hermano, hoy martes estamos en la 17ª enseñanza. Y las 3 últimas no he tenido que leer nada. Solamente el verso de entrada. Y aquí ni siquiera el verso de entrada lo leí yo. ¿Por qué? No sé. No sé. Por la misericordia de Dios que nos quiere enseñar, hermanos. Así que, mire qué fácil cómo se concatena todo. Todo es una unidad perfecta de la palabra. Perfecta. Perfecta. ¿Cuántas enseñanzas nos faltan? Muchísimas. Exageradas. Si apenas en el hombre de pecado vamos en la 17 ya, y todavía lo que nos falta. Imagínense que nos faltan 15 o más principios fuera de esto. Entonces, qué precioso es nuestro Dios, hermanos. Maravilloso. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, les quiero dar las gracias, hermanos, por sus oraciones, por continuar orando por este ministerio, por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestras necesidades, por la necesidad de la iglesia. Gracias a los hermanos, que son poquitos, que se han esforzado por mantener, dar la cuotica, su compromiso, para que cuando nuevamente esto termine, no estemos hasta aquí ahogados como siempre. Dios los bendiga y les multiplique. A los que no pueden y quieren, Dios los bendiga y los multiplique. A los que no les interesa porque tienen otras prioridades, Dios los bendiga y les multiplique y les dé entendimiento de que primeramente es el reino de Dios. Y si usted se edifica con nosotros, como yo creo que se debe edificar, hermanos, de todos es el esfuerzo. Cada uno ponemos la gotita. Pero gloria a Dios. De todas maneras, hermanos y hermanas, Señor les multiplique, les bendiga por sus oraciones, por nuestro nietecito, Antonio Orión. Ahí sigue avanzando. Ya le comenzaron a dar un poquitico. Gotitas. Que es gotitas de calostra. Del pecho de la mamá. Del pecho de la madrecita, para que él se alimente, y la mamá ahí va y le van controlando la presión. Así que hay que seguir orando, y gracias por sus oraciones, hermano. Bueno, yo creo que el Señor de alguna forma tiene que estar, ayudándonos. Tiene que ser, porque usted me conoce. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, hermano, sale todo este entendimiento? Si no es de la misericordia del Señor. De la misericordia. Pero mire qué claridad, hermanos. Irrefutable. El que refute esto, a ese sí que está pisoteando la palabra del Señor. Así que, hermanos, bendigo sus vidas. Bendigo su hogar, bendigo su trabajo. Que el Señor ayude a hermanos que han perdido sus empleos. Que el Señor tenga misericordia de los patrones que quieren generar en empleo, no solamente en este país, sino en todo el planeta Tierra. Que Dios tenga misericordia de sus siervos aquí y en cada ciudad de este país, en cada ciudad de cada país, hermanos.
Que el Señor tenga misericordia de su pueblo y que nos ayude a entender porque Dios solamente puede ser glorificado y honrado y darle la gloria que es debida conociendo de que no es un mentiroso como nos han enseñado, que no cumplió nada, que todo es en un futuro y mire cómo lo van pasando de tiempo. No se cumplió, así como los adventistas, no se cumplió en tal año, lo movieron para otro, no se cumplió, lo movieron para otro y así siguen, y así hay muchos. Y así los pastores normales, eso. Y todo es por la televisión, lo que sucede y las noticias, nada que ver, hermano. Usted y yo nos movemos por la luz, la lámpara de Dios, no más esta, la revelación de Dios, y permitir que Él mismo, Él solo, la traduzca, como hemos visto que se traduce solita, a prueba de mentirosos. Así que, hermanos, bendigo sus vidas, y si el Señor lo permite, hermanos, estaremos el jueves, con la ayuda del Señor, continuando con esta hermosa enseñanza. Señor, te damos gracias, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Mi Rey, tú eres bueno, mi Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu compasión, por tu benignidad, Señor, por tu benevolencia, por tus misericordias, mi Señor, para con nosotros. Dios mío, cómo nos muestras tu amor, Señor, tu paciencia, Dios mío, cada día, Señor, hasta en lo más ínfimo, lo insignificante, ahí estás tú, Señor, porque tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y tú estás sentado en el trono, y nosotros somos simplemente polvo que hoy es y mañana no, una flor que hoy estamos y mañana está marchita, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tus misericordias. Te doy gracias, Padre, te bendigo, precioso Espíritu Santo Maestro, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.